fueron lo que no han sido ni serán. Aquí en mi cuarto les veo sonriendo, burlándose de la paz, pronosticando felices momentos, momentos que no vendrán. Ellos declaran que nunca quisieran con una guerra acabar, con tantos niños y hombres que sueñan ser con la libertad. Aquí en mi cuarto las informaciones me muestran la realidad. Aquí en mi cuarto les veo sonriendo, no hablan con sinceridad. Guárdanos, Señor, en tu amor. Guárdanos, Señor, en tu paz. Guárdanos, Señor, en tu amor. Es que sin Dios no se vive, sin amor no se construye, sin amor la dicha de vivir, porque sin él imposible es que los hombres dejen todos sus rencores y decidan perdonarse. Por el hecho de acercarnos al amor, por la dicha de alcanzar un corazón destruido por la guerra del poder. Es que sin Dios no se vive, sin amor no se construye, sin amor la dicha de vivir, porque sin él imposible es que los hombres dejen todos sus rencores y decidan perdonarse. Por el hecho de acercarnos al amor, por la dicha de alcanzar un corazón destruido por la guerra del poder. Guárdanos, Señor, en tu amor. Guárdanos, Señor, en tu amor. Cuántas promesas de paz no cumplidas, cuántos tratados de amor. Siempre nos cuentan las mismas historias, nunca se terminarán. El mundo entero se agita y el tiempo corre detrás. Cuántas ventanas que tristes se abren, cuántas que ya no verán. El sol que alumbra los días del mundo, el sol que trae la paz, el horizonte. Muy buenas noches, amados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo repose en sus vidas, en sus corazones. Ustedes como discípulos del Señor tienen la paz a la mano, a la mano. Solamente para morir bien, tenemos que vivir bien, ¿ya? ¿Y cuál es el concepto de bien y mal? Está en la palabra del Señor. Todo lo que a Dios no le agrada es malo. Lo que a Dios le agrada es bueno. Lo que nos da fruto delante de Dios es bueno. Lo que quita nuestro fruto y lo que nos da frutos malos no es de Dios, ¿ya? Así que alabamos al Señor en este bello día, miércoles 2 de marzo del año 2022. Cómo pasa el tiempo, ¿cierto? No diría aterrador, pero sí bastante decidor cómo pasan las horas, cómo pasan los días, ¿ya? Lo que sí importa, que usted busque personalmente al Señor, usted le ame, usted le obedezca sin esperar que la gente que le rodea, sea cercana, sea lejana, puede influir, aunque igual las personas influyen en nuestras vidas en forma negativa la mayor parte de las veces, pero debemos seguir adelante, aunque tengamos heridas, aunque tengamos dolores, aunque suframos rencores, aunque suframos rechazo. Hay que seguir adelante cuando tenemos la aprobación del Todopoderoso, de Dios nuestro Padre, del Dios eterno, del Eterno. Ya, vamos a invocar el nombre del Señor para que nos guíe. Padre amado, gracias Señor en esta noche por tu presencia.
o en esta tarde, Señor. Cuando el día empieza a declinar, te damos toda la honra, la gloria y rogamos por cada uno de los que van a escuchar esta exhortación. Te pido que nos uses, Señor, te pido que hables a nuestras vidas, te necesitamos, Señor, y que siempre, siempre tu palabra sea advertencia y también consuelo, porque el consuelo le alcanzan a aquellos que obedecen, que abren su corazón a ti, a aquellos que abren su mente a tu palabra, y te damos toda la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Muy bien. Estamos entonces mirando el libro de Apocalipsis, que es un libro que significa revelación. ¿Ya? En el idioma griego significa revelación. Sepa usted que aunque los judaizantes vociferan y hablan cosas, la Biblia, el Antiguo Testamento, o como se dice, la Tanaj, donde están los profetas, donde están la Torá, la ley de Moisés, fue escrita en hebreo antiguo y también algunas partes en arameo. ¿Ya? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era el griego goineo, el griego popular. Se hablaba en los tiempos en que el Señor estuvo en la tierra, en esos, diríamos, 70 años en que se escribió el Nuevo Testamento, en que el último libro del Nuevo Testamento viene a ser este libro, el Apocalipsis. Y el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió es Primera de Tesalonicenses. Increíble, ¿ya? Son datos freak, datos curiosos que nos sirven mucho para entender. Algunos escritos nos ayudan mucho para aclarar los conceptos que son vertidos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos da el Señor el entendimiento para entender la palabra, ¿ya? Porque no siempre está literalmente, no siempre como el libro de Apocalipsis, en que este hombre de Dios, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo usa muchas figuras retóricas, usa muchas figuras de la imaginería de la época, y utiliza mucha simbología. Pero también hay cosas bastante literales como las que estamos leyendo en el capítulo 6. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repasito así, ¿ya? Acerca de los sellos. ¿Qué son los sellos? Un libro, como leímos la otra vez, ¿cierto? En el capítulo 5.1 de Apocalipsis, vio en la mano de Dios, del que estaba en el trono, ¿ya? Un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Hemos aclarado que era un rollo, ¿ya? Un rollo así. Los rollos generalmente tenían hasta 5 metros. Y en el libro de Malaquías, o sea, de Zacarías, sale uno mucho más grande. Sale uno que tiene 10 codos, me parece, ¿ya? O tiene 15, bueno, era un rollo un poco más grande. Pero se le llama libro. ¿Por qué? Porque tiene escritura. Los libros no eran como los conocemos hoy, no era así. Si tuviésemos la Biblia como fue escrita al principio, tendríamos hartos rollitos en papiro, y esas serían muchas transcripciones de los antiguos escribas, y tendríamos muchos de los modernos escribas que estarían reescribiendo la Biblia, no con profecías nuevas, sino la misma, con los puntos, con las comas que corresponden, para que pudiésemos entender. Pero entonces, que lo tengamos hoy en un libro cómodo, que vamos hoja por hoja, ¿cierto? En el hebreo es de derecha a izquierda. En nuestro idioma y en la mayoría de los idiomas occidentales leemos de izquierda a derecha. Vamos leyendo. ¿Correcto? Entonces Dios tenía en sí, Dios en su plenitud, y estaba el Cordero. Estaba la Trinidad divina ahí, porque estaban los 7 ojos, estaban los 7 espíritus también, que es la misma persona, el mismo Señor Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces dice Juan que vio, miró, y él lloraba mucho porque nadie podía abrir el libro. Y Juan sabía que en el libro, de la lectura de ese libro, de la declaración que daría Dios, porque la única declaración profética que tiene sustento es lo que Dios declara. No nos sirve declaramos esto, declaramos, por ejemplo, unos profetas
unos profetas medio raros. En Centroamérica declaramos que se termina la pandemia, dijeron. Y esto hace aproximadamente 2 años. 2 años. Por ahí a un cantante cristiano de apellido Melgar, uno de estos profetas, estos apóstoles y profetas, le profetizó que él sanaría. Bueno, y cuando él le profetizó que sanaría, pasaron unos meses y murió el hombre. Murió. El hermano partió a la presencia de Dios. Por ahí alguien declaran cosas, han declarado que caiga lluvia y la lluvia, por ejemplo, donde hay sequía, no cae la lluvia. Hay hambrunas, declaran que la hambruna se termina y la hambruna no se termina. Entonces, acá tenemos la profecía verdadera. Yo no niego que hay gente que puede profetizar. Yo no niego que existe gente que pueda hablarle a Dios y decir cosas puntuales. Pero aquí tenemos la profecía. La profecía. ¿Correcto? Entonces Juan aparece fungiendo de profeta habiendo sido un apóstol. ¿Y por qué profeta? Porque Juan escribe lo que Dios le dijo. Entonces, ¿qué profetizó Juan? Las cosas que son, las cosas que fueron, las que eran. Vio al Señor Jesucristo glorificado. Luego, las cosas que son, y estamos viviendo las cosas que son el periodo de la iglesia. Pero ¿por qué repite lo mismo? ¿Ya? Porque a veces nos tienen que repetir, pues, para que se nos quede, a ver si alguien toma un lápiz y escribe estas cosas. Y estamos en los tiempos de la gracia, en los tiempos en que toda persona puede recurrir a los pies del Señor Jesucristo, pedir perdón, arrepentirse, y luego tomar el bautismo del Señor y ser añadido a la iglesia del Señor. ¿Correcto? Una persona que ama al Señor anda en la palabra del Señor, no lo que siente. Oiga, congréguese. No es que yo no considero necesario, que yo no considero, pero el Señor dice que sí. ¿Correcto? Porque Él hablaba de la iglesia como un grupo de personas que le amarían, le obedecerían y permanecerían juntas. Y tendrían conflictos, problemas entre ellos, y el carácter de las personas se iría templando al estar juntitos, unidos, donde prima el amor de Dios, donde prima la palabra de Dios, donde se ora, donde se espera en Dios. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor, el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo, toma el rollo y lo empieza a desatar los sellos que habían sido sellados por el Dios. Bueno, el Cordero de Dios, el Hijo eterno de Dios, es decir, Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad, aunque les pique mucho a los judaizantes, a los que según ellos son contrarios. No, es que yo no creo en la Trinidad. Yo siempre lo digo, no creo en la Trinidad porque la Trinidad la creen los católicos. Bueno, ¿qué me importa a mí que los falsos crean alguna verdad? A mí lo que me importa es lo que la palabra de Dios dice. Y yo no creo en la Trinidad porque lo cree en la Iglesia Católica, o le cree la Iglesia Adventista, o le creen los mormones. Yo creo porque la palabra de Dios lo dice. Porque aunque yo niegue y estén alguien picándome aquí, que me estén adoctrinando como se adoctrina políticamente y se destruye a la juventud actual, bueno, yo le voy a creer a la palabra de Dios, más que a la voz de cualquier hombre, cualquier ser humano. Y la Trinidad está en todas partes. Y aquí tenemos, nuevamente. Entonces viene el Cordero y abre, son 7 sellos. El 7 es número perfecto, se está perfectamente sellada. Nadie lo podía abrir sino un ser perfecto. ¿Y quién otro? Que el Señor Jesucristo. ¿Cierto? ¿Quién otro? ¿Quién como Jesús? Nadie como el Mesías, nadie. El diablo siempre ha querido igualarse a Dios. Bueno, el anticristo querrá igualarse a Jesús y no podrá.
Y el falso profeta simulará ser la persona portadora de la presencia del Espíritu Santo como nadie lo ha sido. Como nadie lo ha sido. Es decir, otro tipo de Cristo, la segunda bestia. Y Jesucristo el Señor es el ser más perfecto, el que más llenura del Espíritu de Dios tuvo. Entonces, nosotros vemos el 6.1 cuando dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, aparece ¿quién? Un caballo blanco. Se da inicio al gran engaño. Es la aparición del anticristo. Estas son las cosas que serán después del tiempo de la iglesia que estamos viviendo. ¿Ya? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, nadie lo va a parar. Nadie. Nadie. Luego abre el segundo sello en el versículo 3 y el segundo ser viviente que decía, ven, mira, mira lo que va a ocurrir cuando venga esta fuerza. Porque sabemos que estos caballos no son caballos literales, son fuerzas. Podemos decir, son espíritus, son vientos vivientes que traen la maldad, que traen la destrucción. ¿Quién los envía? Dios. ¿Pero a quién siguen? Al anticristo. ¿Correcto? Al anticristo. De ahí vamos a decir algunas cosas bastante interesantes sobre el tema. Y luego dice que salió un caballo bermejo o vermellón. Se los digo siempre. El rojo vermellón es el rojo sangre. ¿Ya? El rojo sangre. Que es un rojo muy profundo. ¿Ya? Y a ese le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Ya? Y se le dio una gran espada. La espada es para violencia, para matar. ¿Ya? Es decir, cuando la humanidad siembra violencia, va a cosechar la violencia multiplicada. Porque si uno echa un granito de trigo a tierra, cosecha muchas espigas, muchas, con un granito. Usted tira un grano de choclo o maíz, para los que no entienden nuestro lenguaje chilensis, usted tira un grano de maíz o de choclo y crece una caña que tiene muchos choclos o muchas mazorcas o mazorcas con mucho maíz, ¿cierto? Siempre la cosecha es mayor que la siembra, siempre. Por eso dice la palabra de Dios, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Y dice el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que ha sembrado la humanidad? La humanidad ha sembrado idolatría, todos se han hecho dioses, todos se han hecho ídolos, han idolatrado a seres humanos, han idolatrado a animales, pero la cosecha está por venir. Está por venir. ¿Ya? Y luego vemos el tercer sello que se abre en el versículo 5 y dice que salió un caballo negro. ¿Ya? El versículo 6 dice claramente, el 5 dice que el caballo era negro. ¿Ya? Y una voz en medio de los seres vivientes, Dios mismo, diciendo, 2 libras de trigo por un denario. Y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y ya hicimos la exposición. La gente no va a poder vivir, la gente va a sufrir mucha hambre. Va a venir mucha hambre a la tierra. Usted dirá, pero han habido hambrunas. Sí, ya dijimos que la Biblia registra hambrunas, la historia secular registra muchas hambrunas. Las más recientes han sido en algunos países por ahí donde se habla del modelo perfecto, que la gente ha huido por millones, para poder estar en un lugar donde volver a comer 3 y 4 veces al día.
Porque hay gente que come 3 veces al día y hay gente que come 4 veces al día. Y en esos países dejaron de comer. Hay generaciones completas que no han conocido lo que es acostarse sin hambre. No saben lo que es acostarse saciado. A lo mejor alguna vez por ahí alguien les dio algo, pero están desnutridos, y ese es el modelo que va a existir en este mundo, el modelo del hambre, porque aquí aparece esta fuerza. Y usted no tiene que sufrir esto. Corra a los pies del Señor, corra, ¿ya? Entonces ahora pasamos al cuarto sello, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, con mayúscula, muerte. Y el Hades, que es una forma elegante de decir el infierno, porque Hades, o Tártaro, o Seol, es el lugar de las almas de los que mueren sin Jesucristo. No le sigue el cielo, le sigue el infierno. Pero en este tiempo, muchos hijos de Dios estarán siendo muertos, decapitados. Estarán yendo a la presencia de Dios. Bajo el altar de Dios estarán, porque la iglesia está arrebatada vivita en el cielo. La iglesia está en el cielo en este momento que ocurre esto acá. ¿Cuándo ocurrirán estos hechos? En la gran tribulación. En la gran tribulación. Empiezan a ocurrir. Son soltados. Dios ordena que estas seres sean muertos. Queremos decirle que vamos a leer completo. Y miré 8. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades o el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto ha ocurrido en lugares. Quiero que veamos al profeta Ezequiel, solamente el versículo 21 del capítulo 14. 21 de Ezequiel. Por favor, acompáñeme. Vaya ahí. Ezequiel 14, 21. Por acá lo tenemos. Ezequiel 14, 21. Dice así. Catorce, 21. Hemos llegado. Mire mi Biblia, por eso me cuesta. Dice así, escuche. Por lo cual así ha dicho el Señor, Yahweh el Señor, o Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Leemos nuevamente. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más yo enviare contra Jerusalén, cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. ¿Sobre quién? Sobre Jerusalén. Y el Señor ya lo hizo. Lo hizo algunas veces,
porque su pueblo se volvía a los ídolos. Y la idolatría, escuche, hemos tenido que hablar tanto con personas que hoy algunos creyeron en el Señor y otros nos aborrecen. Porque le dijimos que la idolatría, que detrás de cada virgencita, de cada procesión, están los demonios operando y trabajando. Detrás de cada velita, una mimita del purgatorio, a los demonios, dice la palabra, que se le ofrendan. La ignorancia también es atrevida, es soberbia y es mortal. Y no le hablo que sea mortal que la gente muera, porque aquí no estamos hablando tanto de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Volvemos a Apocalipsis. Y dice que el caballo amarillo, el amarillo es el color de la muerte. ¿Ha visto personas que mueren? Se ponen amarillentas, como alguien dice por ahí, aceradas, ¿ya? Como que fuesen caras de cera. Las manos, el cuerpo se pone amarillo con la persona que ha muerto. Empieza paulatinamente. Por eso que el amarillo es el color de la muerte en este caso. Porque también hay rosas, hay flores, hay cosas lindas, amarilla, el arco iris que Dios creó, que le pertenece a la iglesia, le pertenece a la humanidad en sí, al pueblo de Dios, no a los señores que la utilizan para sus abominaciones. Señores, el arco iris le pertenece a los hijos de Dios, porque el arco iris de Dios no es de ustedes. Ya, no es de ustedes. Entonces dice que le fue dada potestad, autoridad para matar con espada, con hambre y con las fieras de la tierra. Y escuche, ¿sobre quién le fue dada potestad? Sobre la cuarta parte. ¿De quién? ¿Está leyendo? Lea. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la humanidad. En estos momentos, en este año 2022, ya somos 7.800 millones de habitantes. Es decir, casi 1.800 millones, un 25%. O sea, de 4 personas, una muere. Una muere. Ve usted cuando han habido atentados, se acumulan los cadáveres en las mismas guerras. La Segunda Guerra Mundial entregó 60 millones de muertos. Una ideología política nefasta ha entregado casi 150 millones de muertos. Pero aquí, cuando la ira de Dios venga sobre la tierra, van a morir, si fuera en este tiempo, cerca de 1.800 millones de personas. Hermanos, aquí aparece el terror máximo. El máximo terror aparece. ¿Correcto? El terror, ya el non plus ultra del terror, podríamos decir, de los seres que viven. ¿Ve usted las caras de miedo de las personas para cuando cayeron las Torres Gemelas en New York, en el World Trade Center? ¿Vio las caras de terror de las personas mirando hacia arriba? Sí. Y fueron solo poquito más de 3.000 personas que murieron, que fueron encontradas. ¿Sabe usted lo que mueren una cuarta parte de la humanidad? Es el terror máximo, es el máximo horror. Y la tierra tiene en este tiempo que estamos viendo a futuro, en la parte profética,
está teniendo prácticamente terror y espanto, pero eso no es todo. ¿Por qué? Veamos el 8. Y miré, y aquí un caballo blanco, un caballo amarillo, perdón. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte con mayúscula, la máxima, muerte. Y el Hades, que es el infierno, que no es el Gehenna, que no es el sepulcro, ¿no? Es decir, van a morir una cuarta parte de la humanidad y el infierno viene. Es decir, se van al infierno porque mueren sin el Señor Jesucristo, mueren sin el Salvador. Por eso usted predique, 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 predique. Tú no estás para estar con gente del mundo, en un pub, en un café, riéndote, escuchando groserías, borracheras, escuchando, riéndote, y luego estar en la presencia de Dios. Mira, los que aman al Señor, cuando cometemos pecados, no queremos ni hablarle al Señor, porque le amamos. Acuérdate del publicano pecador que no quería ni alzar los ojos cuando oraba a Dios. Yo lo único que le diría, Señor, sé propicio a mi pecador. Tu labor era predicarle a esas personas con las que estuviste esa noche. No era tu labor ver bailarines o bailarinas. No era tu labor ver un show, un espectáculo, gritando como loco o como loca. Tu lugar era predicándoles. A lo mejor estar solo, rechazado, rechazada en tu casa o en una esquina hablando de Jesús, que ahí donde estuviste. Eso es traición al Señor. Porque entiende que la gente se va a ir al infierno sin Jesucristo. Entonces acá vemos esto. La muerte, detrás de la muerte de casi 1.800 millones de personas en un corto periodo. ¿Y por qué van a morir? Por esto. Recuerda que Dios envió ese castigo en Ezequiel 21 a su propio pueblo, a Jerusalén. En los tiempos de Jeremías ocurrió lo mismo. En los tiempos de Eliseo, las mujeres tuvieron que comerse a sus propios hijos, los más pequeñitos, para alimentar a los más grandes. ¿Cómo morirán? Con espada, la espada que trae el caballo rojo del versículo 4, con hambre, como viene acá el caballo negro, el jinete del caballo negro con una balanza para pesar, para racionar el poco alimento que habrá, con mortandad, es decir, guerras civiles, guerras entre ejércitos, asesinándose por un pedazo de pan en las calles. Así andará la gente. Y eso va a ser así. Es lo más horroroso si esto no te estremece y te pones a predicar a la gente. No sé qué te puede conmover. No sé qué te puede conmover. Y con las fieras de la tierra morirán muchos. Aquí donde entramos a la parte animalista. Yo he visto una mujer que regalonea un cerdito a dos. ¡Qué lindo mi bebé! Y le da agüita. Y obviamente que la persona lo hace en serio, porque tiene idolatría. Y aquí viene la parte en que yo les digo, no adoren a sus mascotas. Quiéranlas,
Cuídenlas, porque el impío maltrata a sus bestias, a sus animales. Pero la gente justa es compasiva. Pero cuando mires tu mascota, tienes que entender que si viene el Señor por su iglesia y tú amas a Jesús de todo corazón, tus mascotas quedarán acá. Y cuando venga esa gran hambruna, los animales se volverán feroces, andarán las jaurías en las calles, devorando gente, devorando cadáveres, todos con enfermedades. ¿De dónde habrá antibióticos? ¿De dónde habrá médicos para la cuarta parte de la humanidad? Si todos van a andar detrás de la sobrevivencia, todos andarán en terror. ¿Quién les administrará un antibiótico? ¿Quién les dará un alergénico o un hipoalergénico? ¿Quién les dará un antihistamínico contra una alergia? ¿Quién les arreglará los huesos? ¿Quién llevará un malherido a algún hospital si no estarán funcionando ninguno? ¿Quién va a atacar a una jauría de animales que está atacando y comiendo personas? Los mismos animales feroces que están en los zoológicos se enloquecerán de hambre y saldrán de sus jaulas. Romperán las jaulas enloquecidos y se esparcirán por entre medio de las ciudades, ciudades en que no habrán automóviles funcionando, en que no habrá locomoción funcionando, porque habrá una escasez de todo, menos de terror y de guerra. Menos cuando estén los últimos estertores de los ejércitos disparando contra los países hermanos o con los países vecinos, y todo el mundo y los ejércitos estarán medianamente bien alimentados y se irán a atacar a Israel. Porque todas estas guerras, rumores de guerra, tienen como fin en que todas las naciones un día se levantarán contra Jerusalén. Y lo vamos a ver más adelante en este libro profético maravilloso. ¿Saben qué? El problema es el siguiente. Hay muchos agoreros y vendedores de humo. Vendedores de humo. Hay un hombre que se llama Yuval Noah Harari. Es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de historia, y él escribió un libro que se llama Deus Homo, el hombre Dios. Y muchos hoy día, cuando nos metemos a las redes sociales, yo he visto personas que dicen, sí, todo esto pasará y se acerca una época dorada para el mundo, cuando cesarán las guerras, cuando el hombre se dé cuenta que no necesita del Dios, ese ser imaginario que los pobres débiles creían. Cuando entendamos que el hombre por fin terminará con las hambrunas, terminará con las guerras. Viene una época de paz dorada a la humanidad. Estamos entrando en un túnel muy oscuro. En su libro dice todo eso. Y yo he visto personas copiando eso. Copiando esas frases. Sí, ya vendrá luz. Hermanos, no vienen tiempos mejores. Lo mejor que puede venir de Dios es un avivamiento. ¿Qué avivamiento? Un avivamiento en que las personas empiecen a tener necesidad de Dios. Como yo tuve necesidad de Dios desde el 1 de enero del año 1984 hasta marzo de 1984, cuando entregué mi vida, mi corazón, mi ser, mi mente, mi bolsillo, mi economía, mi familia, la casa, todo a los pies del Señor.
Porque cuando uno cree, obra, como obró muchos hombres y mujeres de Dios, matrimonios que abrieron sus casas para que se predicara el Evangelio. La iglesia de verdad nunca tuvo templos. Hasta pasadito el año 300, la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, no funcionó con templos. Nunca tuvieron casas de Dios hechas de madera linda, o de fonola, o de charlata, o de piedra, o de cueva. Las cuevas donde se reunían los cristianos no les llamaban la cueva iglesia. La iglesia somos los seres humanos. Somos los seres humanos. Pero este hombre, y tiene muchos seguidores en el mundo, se pasea como un rockstar, dando conferencias, es aplaudido de pie y está llevando a mucha gente a no creer en el Señor. Hay muchos cristianuchos débiles, cristianoides, hermanos de cartón, hermanitas de cartón, que están creyendo a la mentira. Ese hombre no es el anticristo, pero tiene mucho del espíritu del anticristo. Es un profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se llama Yuval Noah o Noé Harari. Y el libro es Deus Homo, o sea, el Dios hombre. Y no habla de Jesús. Se ríe de Jesús. Y luego lo ignora. Ignora al Creador. Y él dice que vendrá una época esplendorosa en que los hombres serán amigos de los animales. Y eso viene. Pero cuando Jesucristo reine en este mundo, físicamente, dice que la humanidad toda tendrá mucha inteligencia. La humanidad tendrá médicos con real vocación, no habrán enfermos, y el hombre llegará a un estado tal de que podrá vivir eternamente y para siempre. El sueño de las sociedades criónicas. ¿Qué son las sociedades criónicas? Son personas que murieron y que tenían mucho dinero, como Walt Disney, por ejemplo, y otros artistas muy conocidos de los años 60, que cuando mueren sus cuerpos no son incinerados ni son sepultados, son llevados a lugares donde los congelan para que cuando aparezca el remedio de la enfermedad de que murieron, tienen la esperanza de ser resucitados. Pero esas personas saben que no podrán, porque esas personas están en el infierno, en un lugar de tormento, de soledad. Están ahí, en el infierno, en el Hades o el Seol. Ya ni siquiera están en los sepulcros. Y dice que al final del milenio, dice el profeta Daniel, serán despertados para vergüenza y confusión perpetua, en un estado mental enajenado por no haber creído. Créale al Señor, créale, porque estas palabras se cumplirán. Leemos el versículo por última vez hoy día, 8. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades o el infierno, según la Biblia que tenga, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y usted ya vio que el libro de Ezequiel 14:21, Dios le dice que enviaría estas cosas y las envió ya sobre Jerusalén. Ya ocurrieron muchos siglos atrás. Siempre ha habido hambre, siempre han habido matanzas, siempre han habido guerras, siempre han habido pestes, pero ahora viene sobre toda la tierra. ¿Por qué cree usted que están dejando que los países sean invadidos por personas? Porque el espíritu de Satanás sabe que va a provocar guerrillas, muertes, confusión en los países. Y ellos creen que van a ganar esta guerra. Y el Señor Dios Todopoderoso es el único real Salvador.
Amado Rey, muchas gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Tú eres bendito, Señor, porque has mirado nuestra bajeza y nos levantaste y nos dignificaste convirtiéndonos en hijos de Dios. Porque hemos creído en el derramamiento de tu sangre, porque hemos creído tu palabra. Y yo te ruego por cada una de las personas. Oramos, Señor, por aquella persona que estuvo con nosotros el domingo, que se llama Don Diego TV. Ayúdale, si es que va a seguir este camino, provéele, llénale de ti y toca su corazón y su mente. Porque no está escrito en la Biblia, pero el dicho es que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y te damos toda honra y gloria por cada uno de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, que la paz del Señor Jesucristo. Tenemos un poco de conflicto para el día domingo. No sabemos si vamos a poder transmitir. Lo más probable es que sí, pero no se lo aseguro, ¿ya? Pero igual esté atento para que no se esté perdiendo la transmisión si nos toca darla, ¿ya? Pero vamos a posponer la mesa del Señor porque la idea es estar juntos. Y si no podemos juntos, por lo menos la vamos a hacer por Zoom, pero no este domingo que viene. Pero igual esté atento, por favor, no diga, no hay transmisión el domingo, porque se lo vamos a hacer saber muy pronto, así que atento, un abrazo, por ahora déjenos su like, deje sus comentarios luego en YouTube, para que así nos mantengamos. Agradezco a Dios por los que comentan, porque gracias a ustedes, hermanos, los que comentan en la semana, los que empezaron a comentar el domingo en la tarde, ya tuvimos, por lo menos nos mantenemos en el aire, porque así el algoritmo de YouTube nos tira y a más de alguien le va a salir la enseñanza y más de alguien puede entregarse al Señor. Jesucristo le guarde, la paz de Él sea suya. Shalom, nos estamos viendo. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad fluya